Imagínate esto, estás a punto de lanzar el partido más importante de tu vida, millones de personas te están mirando, estás en el centro del diamante y no tienes ni idea de que tu papá acaba de morir horas antes. Sí, esto no es una película, esto le pasó a Edinson Volquez y créeme, eso es solo una parte de todo lo que ese tipo tuvo que vivir, porque mientras nosotros lo veíamos lanzar strikes y celebrar títulos, él estaba cargando con un peso que muy pocos podrían soportar. El lanzador dominicano de los Reales de Kansas City, Edinson Volquez, abrió anoche el primer partido de la Serie Mundial de Béisbol contra los Mets de Nueva York y lo hizo sin saber que al día siguiente estaría de luto. Y hoy te voy a contar esa historia, una historia que va mucho más allá del béisbol, una historia de pérdidas, caídas, regresos y de una fuerza interior que no se puede medir con estadísticas. Así que si crees que ya has visto historias tristes en el deporte, espera a conocer la de Edinson Volquez. Te prometo que no vas a volver a mirar un partido igual después de esto. Antes de hablarte del momento más duro de su vida, hay algo que tienes que saber. Edinson Volquez no es simplemente otro lanzador dominicano más que pasó por las grandes ligas. Para nada, ese tipo tenía chispa, tenía potencia, tenía hambre. Nació el 13 de julio de 1983 en Barahona, una de esas ciudades costeras del sur de República Dominicana, donde el béisbol no es solo un deporte, es una forma de salir adelante. Como tantos otros niños caribeños, Volquez creció soñando con un solo objetivo: firmar con un equipo de grandes ligas para sacar a su familia de la pobreza, y lo logró. A los 19 años, en 2001, fue firmado por los Texas Rangers, pero aquí viene algo curioso. Al principio lo conocían como Julio Reyes. Sí, tuvo un tema con la documentación y tuvo que corregir su identificación oficialmente. Nada grave, pero sí una anécdota que pocos recuerdan y que marcó el inicio de su carrera. A medida que subía a las ligas menores, Edinson empezó a llamar la atención por dos cosas: una recta que podía superar las 95 millas por hora y un cambio de velocidad filoso, ese que rompía los swings de los bateadores más experimentados. Debutó en la Gran Carpa en el año 2005 con los Rangers, pero al principio fue un proceso lento, iba y venía de las ligas menores sin terminar de consolidarse. Muchos decían que tenía el talento, pero le faltaba el control. Pero todo eso iba a cambiar muy pronto. Cuando Edinson llegó a los Rojos de Cincinnati, parecía otro tipo, más enfocado, más maduro, con una idea clara en la cabeza. Esta es mi oportunidad y no la voy a dejar pasar. Y no solo no la dejó pasar, la rompió. En 2008, su primer año completo con los Rojos, Volquez se destapó. Terminó la temporada con un récord de 17 victorias y solo 6 derrotas y una efectividad de 3.21 en 196 entradas lanzadas. Pero lo más impresionante fue cómo dominó a los bateadores. Más de 200 ponches en la temporada. Un animal. Se ganó el respeto de los bateadores más peligrosos de la liga y, por supuesto, su primera y única selección al Juego de Estrellas. Ese año, si se enfrentaba a Edinson Volquez, lo más probable era que cualquier beisbolista se fuera con las manos vacías. Pero no solo era lo que hacía dentro del campo, lo que más sorprendía a muchos era su actitud humilde y su enfoque. No buscaba reflectores, no daba grandes declaraciones, simplemente hacía su trabajo y lo hacía con fuego en el brazo. Muchos en Dominicana empezaban a verlo como un ejemplo a seguir, un tipo que venía del mismo lugar que ellos, que hablaba como ellos, que había tenido que luchar como ellos y que ahora estaba brillando en la mejor liga del mundo. Estaba en la cima y parecía que lo mejor apenas comenzaba, pero como pasa con muchas historias reales, la vida tenía otros planes. Todo iba viento en popa. Edinson Volquez había ganado un lugar entre los mejores brazos jóvenes de las grandes ligas, pero en el béisbol, como en la vida, todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. En el año 2009, apenas un año después de su temporada estelar, empezó a sentir molestias en el codo. Los Rojos lo enviaron a revisión médica y el diagnóstico fue brutal: rotura del ligamento colateral cubital. Para los que no están tan familiarizados con esos términos, eso significa una sola cosa para un pitcher: una cirugía Tommy John. Esa cirugía lo obligó a perder la mayor parte de la temporada 2009 y también un buen tramo del 2010, y justo cuando se estaba preparando para regresar vino otro golpe. En abril del año 2010, Major League Baseball anunció que Edinson Volquez había sido suspendido por 50 partidos por haber dado positivo en un test antidopaje. Pero aquí es donde la cosa se vuelve interesante. Según él mismo explicó, no estaba tomando esteroides para mejorar
mejorar su rendimiento, sino un medicamento de fertilidad que le había sido recetado por un médico en República Dominicana, ya que él y su esposa estaban tratando de tener hijos. Sí, un simple tratamiento familiar terminó costándole casi media temporada. Imagínate el panorama: acabas de salir de una cirugía complicada, estás luchando por volver y ahora todo el mundo empieza a verte como el que dio positivo. Aunque no lo haya hecho con mala intención, el daño estaba hecho. En un deporte donde la etiqueta de tramposo se pega como chicle, su reputación quedó tocada. Pero si algo tenía Volques era coraje. No iba a dejar que eso fuera el final de su historia. Y en el caso de Edinson Volques, después de la tormenta viene la calma y también una segunda oportunidad. Tras pasar por varios equipos y no volver a ser ese lanzador dominante de 2008, muchos pensaban que su mejor versión ya era cosa del pasado. Pero él no había dicho la última palabra. En 2015 firmó con los Royals de Kansas City, un equipo que venía de perder la Serie Mundial el año anterior y que tenía una misión clara: volver y esta vez ganarla. Desde el primer momento, Volques se convirtió en pieza clave de esa rotación. No era el más veloz ni el más famoso, pero tenía experiencia, temple y un control mental brutal, y lo demostró. Ese año lanzó más de 200 entradas, mantuvo una efectividad sólida de 3.55 y se convirtió en un líder silencioso del vestuario. Pero lo mejor estaba por venir. Los Royals clasificaron a la postemporada y Volques fue elegido como abridor del juego 1 de la Serie Mundial, el escenario más grande del béisbol, el sueño de cualquier pelotero. Lo que nadie sabía en ese momento, ni tú ni yo, ni siquiera Edinson, es que ese partido iba a cambiar su vida para siempre. Su padre, Daniel Volques, había fallecido ese mismo día en República Dominicana, horas antes de que su hijo saliera a lanzar, pero Edinson no lo sabía. Su familia, en una decisión que solo alguien que ama profundamente podría tomar, decidió no decírselo hasta después del juego. Imagínalo, tú en el montículo con la presión de millones de personas viéndote, y tu padre, tu ejemplo, tu mayor motivación, simplemente ya no estaba. Ese día, Edinson lanzó con el corazón sin saber que lo hacía por última vez con su padre en ese mundo. Terminó el partido, entró al vestuario y allí recibió la noticia. Imposible imaginar lo que sintió, pero aún así regresó para lanzar en la Serie Mundial días después, porque así era él, porque eso habría querido su padre, y porque a veces el béisbol es mucho más que un deporte. Después de la Serie Mundial, Edinson Volques había alcanzado lo que todo jugador sueña: ser campeón. Pero como ya viste en su vida, la alegría nunca venía sola, siempre llegaba con una sombra detrás. Tras esa histórica temporada con los Royals, su rendimiento empezó a bajar. En 2016, su efectividad subió a 5.37, comenzaba a luchar con el comando de sus lanzamientos y las críticas no tardaron. Aún así, los Miami Marlins decidieron apostar por él, le ofrecieron un contrato de 2 años con la esperanza de que recuperara su nivel, y al principio todo apuntaba a que habían acertado, porque el 13 de junio del año 2017 hizo historia otra vez, lanzó un juego sin hit ni carrera, el famoso no-hitter, ante los Arizona Diamondbacks, una hazaña que solo han conseguido unos pocos en más de 100 años de béisbol. Pero lo que pareció un nuevo renacer se convirtió en otra herida, porque solo unos días después, su hermano menor, Brady Volques, fue asesinado en República Dominicana. Sí, otra vez. Justo cuando estaba celebrando uno de los días más importantes de su carrera, la tragedia volvía a tocar a su puerta. Y es que no importa cuán fuerte seas, perder a tu padre en la Serie Mundial, perder a tu hermano tras lanzar un no-hitter, pasar por lesiones, cirugías, críticas, cuánto dolor puede soportar una persona antes de quebrarse. Tras ese golpe, Volques intentó volver, pasó por nuevas lesiones, fue liberado por los Marlins y más adelante firmó contrato de ligas menores con los Texas Rangers, pero ya no era el mismo, ni física ni emocionalmente. En 2020 lanzó por última vez en las grandes ligas, sin reflectores, sin despedidas, simplemente se apagó el montículo, y así terminó una carrera llena de talento pero también de dolor, una carrera que nos demuestra que detrás del uniforme hay personas que sufren, que pierden, que lloran igual que tú o que yo, pero todavía falta contarte cómo es recordado Edinson hoy y qué legado deja más allá de sus estadísticas, y eso te lo cuento ahora. Edinson Volques no fue el mejor lanzador de su generación, tampoco tiene un Cy Young ni números para el Salón de la Fama, pero ¿sabes qué? Eso en realidad no importa, porque lo que ese tipo dejó va mucho más allá de los números. Volques es el reflejo de millones de jóvenes dominicanos que sueñan con usar un uniforme de grandes ligas, no solo para triunfar, sino para sacar a su familia adelante. A lo largo de su carrera lanzó más de 1300 innings, acumuló 93 victorias, un juego sin hit ni carreras y una Serie Mundial, pero su legado más grande está en su resiliencia. Cada vez que la vida lo tumbó, y lo hizo varias veces, él se levantó, volvió a lanzar, volvió a competir y
nunca se olvidó de dónde venía, incluso después del retiro. Edinson ha seguido vinculado al béisbol, aportando su experiencia y apoyando nuevos talentos en su país. Para muchos, puede que su nombre pase desapercibido, pero para los que conocemos su historia, Edinson Volquez será siempre un símbolo de lucha, corazón y dignidad. Ahora, lo importante es saber qué piensas tú. ¿Tú sabías todo lo que había detrás de ese lanzador que veías en la pantalla? ¿Crees que Edinson Volquez merece ser recordado solo por sus números o por todo lo que representó fuera del montículo? Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios, que con mucho gusto la voy a revisar. Agradecerte si llegaste hasta esta parte del video y pedirte como siempre que te suscribas, que like, que comentes, que compartas este contenido con toda tu familia y amigos cercanos para que cada vez crezca más la comunidad. Te habló tu amigo el Capitán. Nos vimos.